¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 11:30 de la mañana. Les saludamos porque estamos muy pendientes en este momento de las decisiones que se están tomando en el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros muy esperado también después de ese Consejo en el que se decretara y se redactara el Real Decreto en el que se decretaba evidentemente su estado de alarma. Hoy estamos esperando las medidas económicas en una jornada en la que vamos a asistir al primer Consejo de Ministros virtual que se está celebrando en instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Está ubicado también en el complejo de la Moncloa, con un presidente Sánchez que va a estar acompañado, que está ya acompañado presencialmente por la vicepresidenta primera, por los 4 ministros con competencias delegadas, por el estado de alarma y por la ministra portavoz. Los demás miembros del Consejo van a participar por videoconferencia en la que se seguirán las máximas exigencias de seguridad establecidas en el decreto. Por lo demás, estamos esperando también a ese consejo largo y denso, igual que vivimos en la anterior, debido a la importancia de las medidas que está previsto que se aprueben. Por lo demás, sí que queremos comentaros que la próxima cita informativa telemática iba a ser en torno a esta hora, en torno a las 11:30 de la mañana, en la que van a participar los responsables técnicos de los ministerios con competencias delegadas. Vamos a escuchar, hay muchas preguntas también dirigidas a Fernando Simón, que como saben es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Va a estar también en esa rueda de prensa Miguel Villarroya, general del Aire, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Sanidad, José Ángel González, comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, que pertenece al Ministerio del Interior, y habrá 2 personas más también en esa rueda de prensa que estamos esperando. Laurentino Ceña, que es el teniente general y director operativo de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, y del Ministerio de Transportes asistirá la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Es una comparecencia importante porque estamos en ese momento pendientes de lo que está pasando después de que ayer anunciara el ministro del Interior el cierre de las fronteras. Hay muchas preguntas encima de la mesa, hay un chat de periodistas de todos los medios de comunicación nacionales y autonómicos en el que Navarra Televisión también va a poder hacer esas preguntas. Evidentemente hay decenas de preguntas, son seleccionadas por la Secretaría de Estado de Comunicación, y nosotros aquí estamos muy pendientes de 2 cuestiones: de si finalmente se van a cerrar todos los aeropuertos, y una segunda cuestión que queremos saber en Navarra. En Navarra ya sabemos que solamente se detectan los casos más graves a la hora de hacer las pruebas. Todo lo demás, el consejo es quedarse en casa, hablar con el 948-290-290 o con el centro de salud. Queremos saber por qué este motivo de no hacerse las pruebas a todo el mundo, cuando ayer mismo la Organización Mundial de la Salud aconsejó precisamente hacer lo contrario, es decir, que las pruebas se hagan a todos. Así que en este momento estamos esperando esa rueda de prensa en la que a buen seguro vamos a poder resolver algunas de las cuestiones. Por lo demás, seguimos pendientes también con otro tipo de cuestiones que están preparando nuestros compañeros y que en realización de este programa tienen preparadas algunas de las imágenes y algunas de las informaciones que en las últimas horas les venimos contando. Hemos sabido también que Policía Municipal de Pamplona ha denunciado en las últimas 14 horas, en las últimas 24 horas, a 14 personas por incumplir el estado de alarma. La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado en las últimas horas a 14 personas en la capital navarra por incumplir la normativa que rige el estado de alarma decretado por el coronavirus. La Policía Municipal ha manifestado que el principal objetivo de las patrullas policiales es hacer cumplir la normativa actual para evitar la infección masiva por coronavirus. Pero para cumplir este objetivo es imprescindible la colaboración ciudadana, gracias a la cual se está cumpliendo de forma mayoritaria la norma.
Ha explicado también la Policía Municipal de Pamplona que durante las primeras horas de esta crisis sanitaria la actuación policial consiste en avisar a las personas que incumplen para que regresen a sus domicilios, y ha señalado que ya se ha pasado a otra fase, que es la de la denuncia. Máxime, dicen, cuando las personas que incumplen manifiestamente su conocimiento de la normativa y aún así deciden incumplirla. También desde el cuerpo local se han realizado 4 intervenciones con personas sin techo que habitualmente viven en la calle. A este respecto, la policía ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado el albergue de Jesús y María como centro temporal de acogida para este tipo de personas. Bueno, pues tenemos ya la señal en directo que nos llega desde el Palacio de la Moncloa, esto que les estaba yo contando. Vamos a escuchar a los responsables técnicos de los ministerios con competencias delegadas: Fernando Simón, Miguel Villarroya, José Ángel González, Laurentino Ceña y María José Rayo, de Ministerios del Interior, Ministerios de Transportes y Ministerio de Sanidad. Al director operativo y teniente general Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior, al director operativo de la Policía Nacional, comisario principal José Ángel González, y a la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Comenzamos esta rueda de prensa, que será telemática. Estamos recibiendo ya algunas de las preguntas de los periodistas y se seguirán acumulando a lo largo de sus explicaciones. Tiene la palabra el señor Fernando Simón. Hola, buenos días. Bueno, como vamos a seguir haciendo durante los próximos días, vamos a hacer la rueda de prensa entre los representantes técnicos de los 4 ministerios implicados en la gestión de esta situación de alarma, y vamos a empezar, como es habitual, con un estado de la situación ahora mismo. En España, a día de hoy, en las últimas 24 horas, se han diagnosticado 1.987 casos nuevos, para tener un total desde el inicio de esta epidemia de 11.178. En este periodo de 24 horas hemos tenido un 17,7% más de lo que habíamos observado en las 24 horas anteriores. Este dato es algo menor de lo habitual, pero hay que valorarlo con cuidado porque ha habido pequeños cambios en las definiciones de caso que podrían tener parte de implicación en este descenso. De ese total de 11.178 casos, se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563, han fallecido un 4%, 491, y se han curado 1.028. 1.028 personas han sido dadas de alta. Es un 9% del total de los casos que se han diagnosticado hasta la fecha. Como en los días anteriores, la distribución por comunidades autónomas no ha cambiado sustancialmente. Madrid sigue teniendo la mayor parte de los casos, pero sí que es verdad que las otras comunidades van aumentando la transmisión y, por lo tanto, van aumentando progresivamente, muy paulatinamente, el número de casos. Madrid ya no representa por encima del 50% de los casos como hasta ahora, sino que representa el 43% de los casos, 4.871. El resto de las comunidades con más casos son Cataluña, con 1.394, el País Vasco, con 765, Andalucía, con 683, y luego ya vienen Castilla-La Mancha y Castilla-León, con 567 y 541 casos respectivamente, y las 2 provincias que, si bien tienen menor población, habían tenido brotes muy concretos que habían generado un número importante de casos hace unos días, que son La Rioja y Navarra, con 355 y 333 casos cada uno. Solamente entre Madrid y Cataluña representan el 56% de los casos. El otro 44% está distribuido en el resto de las comunidades autónomas. Es importante entender que, aunque Madrid tiene el 43% de los casos, lo cierto es que la distribución de estos casos por los diferentes niveles de gravedad es un poco diferente al resto del país. En Madrid, el número de hospitalizados ha sido el 76%, las UCIs han ingresado hasta el 7% y había una letalidad de hasta el 7% también. Sin embargo, también es cierto que es la comunidad autónoma donde el porcentaje de curados es superior, es del 19%. Esto puede ser en parte explicado por el hecho de que durante el primer periodo de la epidemia los brotes que se estaban detectando en Madrid estaban asociados a grupos de alto riesgo y, por lo tanto, la necesidad de hospitalización, de ingreso en unidades de cuidados intensivos
y los fallecimientos se esperaría que fueran más altos, como así se ha observado. De todas formas, habrá que hacer todavía muchos análisis y muchas interpretaciones para valorar exactamente cómo está evolucionando tanto en España como en cada una de las diferentes comunidades autónomas. Dicho esto, de los 11.178 casos, lo cierto es que actualmente tenemos activos, si retiramos las altas que se han dado y los fallecidos, un total de 9.659 casos. Progresivamente se está observando que el incremento diario da la sensación que se ralentiza un poquito. Pero como os he comentado al principio de la intervención, hay que valorarlo con muchísimo cuidado porque ha habido pequeñas modificaciones en las definiciones de caso que podrían explicar parte de esta reducción. Los próximos 2 o 3 días lo valoraremos más exactamente. En cuanto a las medidas que ha estado tomando el Ministerio de Sanidad para tratar de solventar el problema de la presión asistencial que se está haciendo, se siguen con las mismas que se comentaron ayer. Hay un incremento, se están incrementando el acceso de profesionales que hasta ahora no formaban parte del sistema para poder colaborar con el sistema por diferentes mecanismos y diferentes vías. Se está haciendo una búsqueda exhaustiva y una valoración exacta de necesidades y la redistribución de los materiales cuando así se considera necesario. Es un equipo específico del Ministerio de Sanidad quien está realizando esto. Y además se está haciendo todo el estudio de la disponibilidad de posibles fármacos que pudieran tener algún efecto sobre el coronavirus, aunque, como bien saben, ahora mismo no hay ningún tratamiento específico ni ninguna vacuna disponible. Lo que sí que hay es un tratamiento de soporte que cuanto más precoz, más eficaz es, y por lo tanto sí que es importante que las personas con sintomatología que empiecen a tener un cuadro relativamente grave sean atendidas correctamente por el sistema. Y para eso tenemos que ser conscientes entre todos que tenemos que dar al sistema esa capacidad de respuesta, reduciendo la carga que pueda tener por otros problemas que puedan, digamos, demorarse en el tiempo porque no sean agudos. Una vez expresada comentada la situación general, le voy a ceder la palabra a los diferentes colegas técnicos que forman parte del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para que expliquen la situación que se ha producido en cada una de sus áreas de competencia. Le voy a ceder la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, en primer lugar. Buenos días a todos. En primer lugar, simplemente recordar que las Fuerzas Armadas están en su tarea diaria, en estrecha colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros organismos y administraciones públicas, trabajando sin descanso para erradicar esta epidemia que nos acosa. Como información de servicio público, tengo que decir que hoy continuamos desplegando, aumentando los despliegues de Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Y como novedad hoy, aparte de la Unidad Militar de Emergencias, también estamos empezando a desplegar unidades del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. En concreto, todas las Fuerzas Armadas están desplegadas hoy en 28 ciudades y con un total de 1.820 efectivos. Novedades, pues novedades tenemos hoy también que la presencia de unidades militares, elementos de la Unidad Militar de Emergencia y con posterioridad del Ejército de Tierra en las estaciones de cercanías de Madrid. Y se está estudiando pues, una petición del Ministerio de Sanidad de posibles refuerzos de la atención sanitaria en Melilla. También, como novedad con respecto a ayer, pues se nos ha solicitado por parte del Ministerio del Interior pues la desinfectación de los centros de control de la Dirección General de Tráfico en Madrid, en Málaga, Valladolid, Valencia, Sevilla, Coruña, Valencia y Palma, que se afrontarán hoy a lo largo de este día, tanto por unidades de la Unidad Militar de Emergencia como del Ejército de Tierra. Como detalle, si queremos, pues decir que se está desplegado hoy en día en Segovia, Toledo, Ávila, Aranjuez, Granada, Mérida, Jerez, Alicante, Castellón, Santander, Araca de Vitoria, Oviedo, Pontevedra, La Coruña, Madrid, Málaga, repito, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Coruña, Valencia, Palma
y unidades de infantería marina también se desplegarán a lo largo de la bahía de las ciudades de la bahía de Cádiz. Nada más, de momento, a la espera de las preguntas y reiterar que las Fuerzas Armadas en pleno están dispuestas a desempeñar esta lucha que tenemos ahora mismo contra el virus y que la vamos a ganar. No tengan ustedes la menor duda. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra ahora al teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior. Gracias, Fernando. Buenos días. Señalar que durante las últimas 24 horas la Guardia Civil ha desplegado alrededor de 10.000 patrullas de seguridad vial y de seguridad ciudadana en todo el territorio y, merced a ese trabajo, en todos los lugares hemos podido constatar el casi total seguimiento de las instrucciones dictadas para el control de la plaga. Como excepciones o como hechos más notables podemos señalar un motín altercado que hay en un centro de menores en Cantabria, que como consecuencia de comunicarles las restricciones de salida, evidentemente la imposibilidad de salir y restricciones de visitas, pues agredieron a alguno de los cuidadores y requirió la intervención de nuestra fuerza para apaciguar el asunto y detener a los responsables. También dentro del control que hacemos desde el punto de vista fiscal, pero en estos días, como todos los servicios, orientados también a la detección de aquellos elementos que puedan tener importancia en lo que se refiere al material de protección del coronavirus. En el aeropuerto de Barajas hemos localizado varios paquetes, varios envíos entre particulares, en cuya inspección hemos localizado material de esta índole, destacando 13.000 mascarillas que, por supuesto, hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias. También en Galicia hemos intervenido un cargamento de 1.100 litros de hidroalcohol, un componente que es necesario para la fabricación de geles de desinfección, y había una disputa entre empresas y que tuvo que decidir la autoridad judicial la participación de la Guardia Civil para incautarlo. Está claro que ese esfuerzo común que hacemos todos desde la Guardia Civil, pero sobre todo desde los ciudadanos, es la base de la solución del problema. Ahí tenemos todos que empujar para, entre todos, sacar lo antes posible adelante este problema. También es novedad desde hoy nuestra participación en el recientemente acordado cierre de fronteras interiores. Dentro de las competencias que le corresponden a la Guardia Civil, colaboramos en estos servicios y lo hacemos en coordinación con las fuerzas de los países, con la Gendarmería francesa o con la Guardia Nacional Republicana Portuguesa. También es de destacar en el esfuerzo que hacemos de coordinación con otras administraciones, el que hayamos integrado dentro de nuestra célula de seguimiento oficiales del Estado Mayor de Defensa para lograr sacar el mayor provecho posible de los apoyos que desde las Fuerzas Armadas nos puedan aportar. Quería destacar los riesgos que supone en la situación actual el empleo masivo de las nuevas tecnologías, el riesgo que supone la posible vulnerabilidad que hay cuando la emplean colectivos menos acostumbrados a ello, por lo cual nuestras unidades de investigación están haciendo esfuerzos muy notables para monitorizar redes y localizar prácticas que puedan poner en peligro a los usuarios. Aquí nuestra orientación fundamental va, repito, dirigida a aquellos colectivos menos acostumbrados y que en esta situación de necesidad puedan necesitar emplear estas redes sociales. Recomendamos extremar las prácticas de seguridad necesarias en este tipo de comercio. Y ante la menor duda, ante cualquier problema que detecten, no tengan la menor duda de que deben de denunciarlo para que podamos ponernos a trabajar en el caso. Seguimos empeñados en trabajar en la protección de los ciudadanos, en contribuir a la mentalización y tengan la total seguridad de que la Guardia Civil no cederá en su empeño para que esto termine, como todos queremos, con la victoria sobre el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente general. Le cedemos la palabra a doña María José Rayo, del Ministerio de Transportes y Movilidad. Perdón, disculpen.
El comisario principal, José Ángel González primero. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, comunicarles que desde la entrada en vigor del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria COVID-19, destacar que no se ha producido ningún incidente ni ninguna novedad digna de reseñar. Ello es posible gracias a la gran colaboración ciudadana, solidaridad y civismo que está demostrando toda la sociedad. Como saben, la policía se dedica sobre todo a realizar una labor preventiva en aquellas zonas de mayor afluencia. Estamos hablando de centros de distribución de alimentos, supermercados, estaciones y demás. Y hasta ahora la normalidad es absoluta. Como decía el teniente general, únicamente alertar de que actualmente se están creando y haciendo circular bulos por las redes sociales, y entonces lo que hacemos es aconsejar un uso responsable de las mismas y que se consulten las páginas oficiales de los diferentes ministerios. En este sentido, que sepan ustedes que la Policía Nacional ha atendido ya con nuestros perfiles sociales más de 5.000 consultas. En el día de ayer, el ministro del Interior propuso al presidente del Gobierno restablecer las fronteras terrestres con Francia y Portugal. Como saben, la orden ministerial entró en vigor a las 00 horas de ayer, lo cual ha obligado a la Policía Nacional a realizar controles fronterizos por los pasos habilitados. Como ustedes pueden saber, La Jonquera, Puigcerdá, Camprodón, Portbou, Les, Canfrán, Dancharinea, Valcarlos, Fuentes de Ñoro, El Bes y Ayamonte. Como saben, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, personas residentes en España y trabajadores transfronterizos, y aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. En todo momento se garantizará la entrada y salida de mercancías, del transporte de mercancías. Por ello, desde anoche se ha establecido un plan de actuación en conjunción con los países vecinos de Francia y Portugal para cumplir con las obligaciones específicas de la orden ministerial y estar en todo momento interconectados y armonizados para el mejor desarrollo del servicio. Quisiera resaltar, como hice ayer, la buena coordinación existente entre todas las policías, Mozos de Escuadra, Ertzaina, Policía Foral, policías locales, Guardia Civil, Ejército y Policía Nacional, lo que está dando lugar a evitar duplicidades y, desde luego, a racionalizar y dosificar los medios y los esfuerzos. Decirles que la Policía Nacional está preparada para cumplir con las misiones encomendadas en el Real Decreto y decirles también que la Policía Nacional sigue con sus intervenciones diarias. Y yo sé que no es motivo por esto, pero es una buena intervención. Entonces, hoy, por ejemplo, hemos intervenido un depósito de armas con explosivos, 26 lanzagranadas, 37 armas largas, 70 cortas, destinadas a grupos relacionados con el terrorismo y la delincuencia. También hemos activado un protocolo del COVID-19 elaborado por la Dirección General de la Policía para proteger la salud y los derechos laborales de nuestros policías y para garantizar al mismo tiempo el servicio público a los ciudadanos. Y, por último, expresar, como no puede ser de otra manera, mi agradecimiento y el de toda la Policía Nacional al trabajo de todos los profesionales de la sanidad que están dando un ejemplo de coraje, sacrificio y entrega a los demás en unas condiciones muy difíciles. Es todo por el momento. Muchas gracias, comisario. Y ahora ya le cedemos la palabra, esta vez sí, a doña María José Rayo, del Ministerio de Transportes y Movilidad. Muchas gracias y buenos días a todos. Paso ahora a informar de la situación de la movilidad, información de servicio público en el día de ayer y en estas primeras horas del día de hoy. Y a continuación informaré sobre las decisiones y las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para contribuir a esta lucha, que es la lucha contra el coronavirus, que es una lucha de todos, que sin duda vamos a ganar. Afortunadamente, hoy podemos decir que los servicios de cercanías han funcionado con normalidad. Las cifras de utilización están siendo similares a las del día de ayer, en torno al 25% de lo que viene siendo un día normal.
Se ha implantado esta mañana un sistema de monitorización de andenes y estaciones con objeto de tratar de evitar aglomeraciones. Además, se ha implantado un protocolo de reacción temprana, tanto desde el punto de vista informativo como de las actuaciones que haya que llevar por la incidencia que pueda producirse. Y todo el Ministerio y las entidades del grupo del Ministerio, del grupo MITMA, están dejándose la piel para tratar de minimizar las incidencias. Todo ello sin perjuicio de que en algún caso pueda ocurrir alguna situación concreta de pocos minutos, que justamente lo que se pretende con este protocolo es que dure pocos minutos. Ya ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa que las estaciones de cercanías van a contar con personal de la Unidad Militar de Emergencias para contribuir y facilitar todo este proceso. También es de destacar que todos los profesionales, tanto públicos como privados, que están trabajando en estos servicios, están dejando la piel para dar el mejor servicio público, el mejor servicio a los ciudadanos. En el resto de servicios de transporte podemos destacar que en los servicios ferroviarios, en los trenes de larga distancia, la ocupación en el día de ayer fue de media inferior al 10%. En los servicios interurbanos de larga distancia en autobús, la ocupación fue un 83% menor de la que viene siendo habitual. Y en el transporte aéreo se van produciendo reducciones día a día de la demanda y ya ayer la reducción fue de un 60% en el total de operaciones. Y en cuanto a actuaciones realizadas en el ámbito del Ministerio para contribuir a esta lucha, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado 3 órdenes ministeriales, 2 en las que se establecían las condiciones específicas de conectividad para las ciudades de Ceuta y Melilla, restringiendo de manera importante la capacidad o la movilidad con esos territorios, y una habilitando la apertura de determinados locales de restauración en los aeropuertos en la zona aire, considerándolos servicios auxiliares a la prestación de servicios esenciales. Por otra parte, se firmó una resolución que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, flexibilizando las condiciones, los tiempos de conducción y descanso de todos los profesionales del transporte por carretera, de manera que se amplía el ámbito territorial a todo el territorio nacional, que antes solo estaba para las zonas identificadas como zonas de riesgo. Se ha implantado también el protocolo de comunicación con todas las comunidades autónomas para que informen al Ministerio y de esta manera podamos tener una información centralizada de los porcentajes de servicio que están exigiendo al transporte público dentro de los ámbitos de su competencia. Y básicamente esos son los datos más importantes y las actuaciones. Es previsible que a lo largo del día de hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado las órdenes ministeriales de conectividad de los territorios de Baleares y Canarias, y en ese momento conoceremos las condiciones concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el significado de este grupo técnico que estamos aquí. Si recuerdan, durante las semanas anteriores se ha estado hablando muchas veces sobre el momento adecuado o no de implementar las medidas y de la necesidad de que las medidas se implementaran de una forma coherente. Aplicar una medida sin tener garantías de que se puede aplicar sabemos que es incluso contraproducente. En el Gobierno, entiendo, y los técnicos que estamos aquí, desde luego, tenemos el empeño de que esas medidas, si se implementan bien, y que podamos ayudar a todos los ciudadanos, a toda la población, a conseguir que las medidas que se implementen tengan el impacto que esperamos y que entre todos podamos controlar esta epidemia. Es un acto importante el que ministerios que aparentemente tenemos tan poca relación como Sanidad, Defensa, Transportes o Interior, que podamos garantizar entre todos de forma coordinada la respuesta a esta epidemia desde el punto de vista más operativo y más técnico posible. Como les dije ayer, esto todavía no ha hecho nada más que empezar. Tenemos que concienciarnos de que se está cumpliendo muy bien, la población está siendo ejemplar
a la hora de seguir las recomendaciones y a la hora de tratar de proteger a los que nos rodean. Yo creo que eso es muy encomiable y hay que reconocerlo, y agradezco a todos los ciudadanos su esfuerzo. Pero, como dije ayer, tenemos que ser conscientes de que esto va a durar como mínimo hasta dentro de ya llevamos 3 o 4 días, o sea, como mínimo otros 10, 11 días, y no sabemos si tendrá que durar más. Mantener la tensión es importante. Tenemos que encontrar entre todos formas de que este periodo, que es duro y que pasará, se mantenga, se aguante de la forma mejor posible para todos. Le quiero agradecer al comisario general el agradecimiento que ha hecho a todos los servicios sanitarios y a todos los profesionales sanitarios. Es cierto que se están dejando la piel, pero yo quiero también aprovechar la ocasión para agradecer a todos los ciudadanos y a todos los servicios públicos, sean los que sean, el esfuerzo que están haciendo para implementar las medidas bien. En España hemos tratado de que las medidas no fueran simplemente un escrito en un papel, sino que si proponíamos una medida se aplicara. Es la única manera de poder controlar el virus y saber si las medidas que proponemos son eficaces o no. Ahora es labor de todos. Muy bien, Fernando. Gracias a todos. Vamos a repetir los nombres de las personas que participan en esta rueda de prensa y me permitirán un par de comentarios más sobre lo que acontece a lo largo de la mañana. Están don Fernando Simón, el coordinador de Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias. Está el GEMAD, jefe de Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya. Los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Laurentino Ceña y José Ángel González, y la secretaria general de Transportes, María José Rayo. Esta rueda de prensa se va a reiterar pautadamente a las 11:30 cada día, salvo que haya una circunstancia de causa mayor que ya comunicaremos, cada jornada, como decimos, a las 11:30. En el día de hoy se está celebrando un Consejo de Ministros importante, con materia densa. Será una deliberación larga y se espera a su término la comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros. Por supuesto que informaremos de en qué momento se va a producir esa comparecencia. Es decir, esta rueda de prensa no evita la posterior y muy importante del Consejo de Ministros, que hoy aprueba un importante paquete de medidas económicas para toda la población. Pasemos ahora ya a las preguntas. Hay varios vectores muy claros, algunos de ellos dirigidos al Ministerio de Sanidad y, por tanto, a Fernando Simón. A través del enunciado os pregunto, por ejemplo, con palabras de ABC o de Navarra Televisión o de Telemadrid. La Organización Mundial de la Salud apunta que hay que hacerle las pruebas en todo caso sospechoso. Un estudio publicado en Science señala que los infectados en China no detectados aceleraron la expansión del virus. ¿No considera España necesario seguir los consejos de la OMS y generalizar las pruebas? Pregunta lo mismo Navarra Televisión. En Navarra ya solo se hacen pruebas para las personas con síntomas graves, mientras que la OMS recomienda hacerlas a toda la población. Telemadrid dice lo mismo. ¿Cuántas pruebas diarias para la detección del contagio se están realizando? ¿Se están llevando a cabo cada vez un número mayor de ellas? ¿Aumentan o hay un número máximo que somos capaces de realizar por logística y recursos? Fernando Simón. Sí, durante todo este periodo, hasta ayer, se estaban haciendo pruebas a todos aquellos que presentaban sintomatología. Fue progresivamente, al principio era un poco más restrictivo, pero últimamente se estaba haciendo a todas las personas que presentaban una sintomatología y podían ser casos sospechosos. Lo cierto es que todo esto conlleva una logística muy importante que en un momento determinado, con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de 2 o 3 días. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Bien, es cierto que con las medidas que ha tomado el Gobierno en estos días, el aislamiento de la población está casi asegurado, pero aún así no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas. Yo creo que eso no va a ser mayor problema y vamos a seguir sin problemas las recomendaciones de la OMS, que de hecho son las mismas que España viene diciendo desde hace tiempo. En cuanto al estudio de Science que se menciona, ese estudio en concreto de lo que habla es sobre todo de los casos que llamamos latentes al inicio de la epidemia.
Una vez que la epidemia se ha iniciado, la evolución se puede seguir y el número de casos infectados no tiene por qué ser exactamente lo mismo que el total de casos para poder valorar la evolución de la epidemia. Las medidas de aislamiento se tienen que hacer aquellos que son transmisores. Pero sí que es cierto que si al inicio de la epidemia no detectamos casos y dejamos que haya varios puntos de transmisión sin detectar, van a acabar generando ese porcentaje de casos graves que ya conocemos. Y va a ser ahí cuando nos demos cuenta. Si ese número de casos latentes que van transmitiendo sin ser apercibidos es muy grande, obviamente el inicio de la epidemia es mucho más explosivo de lo que podíamos prever si hubiéramos sido capaces de detectar esos casos que se han recogido en el sistema sanitario. Eso es muy probable que fuera lo que pasó en Wuhan al inicio de la epidemia, es muy probable que fuera lo que pasó en Italia y es muy posible que en alguna zona de España haya pasado algo parecido. De todas formas, los datos con los que tenemos que trabajar ahora es valorar el tiempo entre que esos casos pudieran estar transmitiendo y que se detectaron los primeros casos para ver qué impacto real ha tenido eso en la evolución de la epidemia en cada uno de los países. Hay también una línea relacionada con los pacientes que se han curado. La formulo a través de la pregunta de Infolibre, pero son muchas coincidentes. ¿Hay algún protocolo de comportamiento para los pacientes que son dados de alta? Ayer se circuló la noticia de que los pacientes dados de alta todavía pueden ser contagiosos durante 2 semanas. ¿Qué nos puede decir, Fernando Simón? Sí, ahora mismo hay un procedimiento que va tendente a mejorar las capacidades del sistema asistencial para tratar a los pacientes que requieren asistencia hospitalaria. Como saben, un porcentaje muy alto de los casos infectados con coronavirus no requieren realmente asistencia hospitalaria. En un primer momento, con casos esporádicos, el objetivo era tratar de aislarlos de la mejor manera posible y, por lo tanto, tiene sentido atenderlos hospitalariamente, pero a medida que la carga de los hospitales es mayor, estos casos leves pueden ser tratados a nivel domiciliario. En este sentido, cuando una persona que es tratada a nivel hospitalario deja de tener síntomas o ya tiene una sintomatología muy leve, puede seguir hasta el final de la sintomatología el tratamiento en el domicilio. Eso no es ningún problema desde el punto de vista técnico ni del riesgo de transmisión a la población general. Pero sí que es cierto que genera en la población, en los propios casos, algunas dudas que los médicos tienen que explicar muy claramente y que me consta que ya lo están haciendo, de cómo comportarse. Una persona que todavía tiene alguna sintomatología y todavía no tiene una prueba negativa de laboratorio, obviamente puede ser que tenga capacidad de transmisión, probablemente menor que una persona en los primeros 3 o 4 días de transmisión de desarrollo de síntomas hasta el 6º día, que es cuando más transmisor es el virus. Estas personas dadas de alta hospitalaria que tienen que terminar de resolver los síntomas en el domicilio deberían permanecer en cuarentena o 14 días tras ser dados de alta hospitalaria y que empiecen a tratarse en domicilio o hasta que tengan la primera prueba negativa, al menos la primera prueba negativa. Eso es lo que hemos establecido ahora mismo en los protocolos. Este mecanismo trata de favorecer la capacidad de los hospitales para atender a los casos que realmente lo necesitan. Pregunta para los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Francia e Italia van a exigir a los ciudadanos que salgan a la calle un certificado que justifique por qué lo hacen. El Gobierno y, por tanto, Interior se plantearía poner en marcha una medida parecida. En ese caso, ¿cómo se podría obtener y quién lo validaría? Bueno, no existe un documento previsto al respecto, con lo cual no es exigible. No obstante, si el ciudadano que va a trabajar tiene un documento de su empresa que acredita que está trabajando en ella, pues probablemente las gestiones para comprobar la veracidad de lo que dice pues sean más rápidas y se pueda facilitar su circulación de una forma más fluida. ¿El director operativo de la Policía Nacional quiere añadir algo más? Hombre, decir que estamos en una situación que es cambiante, es una situación dinámica y que, bueno, pues día a día se van tomando decisiones. En este sentido, todavía no se exige ningún certificado a ninguno. Permíteme que le pregunte también para los responsables de Interior. Colpisa, por ejemplo, ayer se habló de incautaciones en Jaén, pero pregunta, además de las 150.000 mascarillas incautadas en Jaén, ¿hay datos de intervenciones de otro tipo de mascarillas o test en clínicas o en laboratorios privados? ¿Hay alguna operación en este sentido? Sí, comentaba en mi intervención anterior una actuación, realmente varias actuaciones
en el aeropuerto de Barajas, que dieron como resultado más llamativo la localización y puesta a disposición del sistema sanitario de 13.000 mascarillas. También algún tipo de geles y productos similares. No respecto a mascarillas, no ha habido más casos, sí también el hidroalcohol, que entre empresas había una disputa y estaban inmovilizadas al respecto. Fernando Simón. Sí, también se ha mencionado la incautación en servicios sanitarios privados. Vamos a ver, el servicio sanitario privado está integrado en el Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas están trabajando también con los servicios privados. Es verdad que algún tipo de asistencia puede no ser prioritaria en estos momentos y, por lo tanto, puede ser que se pida que el material necesario que puedan tener sea puesto a disposición de aquellas actividades que sean de interés para controlar la emergencia del COVID. Pero sí que me gustaría decir que el sistema sanitario privado está integrado en el sistema nacional y, según las informaciones que tenemos, puede haber excepciones, obviamente, como en todo, pero según la información que nos envían, está colaborando activamente y además están realmente siendo muy solidarios con algunas de las actuaciones que están realizando. A los responsables de Interior y también a la responsable técnica de Transportes. Ayer el ministro del Interior pidió a los españoles que están en el exterior y quieran volver que no demoren su vuelta. ¿Hay una fecha máxima para el retorno? ¿Tiene que ver con el probable cierre de aeropuertos a vuelos convencionales? Hombre, como hemos comentado anteriormente, ahora mismo no hay ninguna fecha. Las fronteras están abiertas, quitando las fronteras terrestres, como hemos dicho, con lo cual pueden volver cuando quieran. Ahora mismo no hay nada restringido. ¿Transportes tendría algo que decir? Bueno, desde el ámbito internacional, más allá de lo que son las fronteras terrestres, efectivamente ya hay países que están restringiendo sus vuelos con España, con lo cual la recomendación se hace más urgente todavía. Es importante que aquellos que quieran retornar, retornen cuanto antes. No sabemos cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo en los próximos días y no es deseable que nadie se quede pensando que si se lo hubieran avisado antes se hubiera venido a España. Esta última pregunta la formulaba, era el enunciado del periódico. También hay muchas preguntas reiteradas por algún episodio al que usted se ha referido, María José Rayo, en las cercanías de Madrid esta mañana. Si podría volver a insistir qué ha pasado y qué medidas se están tomando para que no vuelvan a verse imágenes por poco tiempo que sea de aglomeraciones. Sí, esta mañana lo que ha ocurrido ha sido un episodio por un retraso de un tren de la línea C5, un retraso que ha sido de 5 minutos. Se ha producido una pequeña acumulación de personas en el andén, desde luego no deseables, pero precisamente lo que se quiere hacer con los protocolos que se han puesto en marcha y que se irán perfeccionando en los próximos días es hacer que esas situaciones pues no duren más que minutos, es inevitable. Y aquí también es importante apelar pues a las personas, a los ciudadanos que se encuentren en esos andenes en ese momento y que traten de separarse al máximo de las personas que están con ellos. Sabemos que no es fácil, cuando uno está en un andén y además necesita entrar al tren, pues lo que quieres es entrar y te sientes presionado, ¿no? Pero seamos todos conscientes, esto es una cuestión de todos tenemos que colaborar y entendiendo las situaciones de estrés o de tensión que se pueden producir en esos momentos concretos, seguro que con la colaboración de todos vamos a conseguir que no haya más episodios de este tipo. Varias preguntas. Estamos escuchando un acoplamiento de sonido. No sé si los intervinientes tienen algún teléfono encima de la mesa. Bien, lo tratamos de solucionar. En todo caso, varias preguntas más también para Fernando Simón. Redacción Médica le pregunta cuál es el número de profesionales contagiados o en cuarentena, están teniendo acceso a las pruebas o se está priorizando otro tipo de pacientes con sospecha, se está valorando algún tipo de plus económico para compensar este trabajo heroico, nos dice Redacción Médica. Y 4 al día pregunta, ¿qué material exactamente es el que va a mandar China o está mandando China? Muy bien. Bueno, voy a responder primero la más fácil para mí. Yo tengo una idea de lo que se va a hacer como compensación para todos estos profesionales que están trabajando en el Ministerio de Sanidad, que están dedicándole muchísimas horas cada día y además de forma muy altruista. El Ministerio sí que está previendo algunos mecanismos de compensación y yo entiendo que cada administración estará haciendo lo mismo dentro de su ámbito de competencia. No me cabe la menor duda que se hará y que estará sobre la mesa y que no habrá mayor problema con eso porque el esfuerzo que están haciendo
lo reconoce todo el mundo y obviamente tiene que ser reconocido de todas las maneras que sea necesario. En cuanto al total de profesionales afectados, tengo los datos en el teléfono móvil que no puedo tener aquí para que nos acople. Pero si no recuerdo mal, creo que eran 455 a día de hoy. Pero puedo equivocarme porque ya les digo que tengo los datos en el teléfono móvil. No es un número deseable, eso está claro. Sí que es cierto que la mayoría de los profesionales sanitarios afectados tienen un cuadro muy benigno, que no representa mayores problemas, pero debido a que son profesionales que atienden a poblaciones frágiles, obviamente hay que apartarlos del sistema sanitario. Esto genera en algunos hospitales más afectados algún problema de sobrecarga. No recuerdo si había alguna pregunta más al respecto. Sobre los pluses que se puedan dar y la contratación del sistema sanitario. Sí, es lo que he contestado justo antes. Bien, preguntas de Onda Madrid para Sanidad y para Defensa, para el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Puede darnos más datos sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias? ¿Se ha ampliado? Si es así, ¿dónde ha sido o qué previsiones hay? Sí, pues efectivamente se ha ampliado y he leído ahora mismo las ciudades donde está la UME desplegada en el día de hoy y las repito, pues son Segovia, Toledo, Ávila, Aranjuez, Granada, Mérida, Jerez, Alicante, Castellón, Santander, Araca, en Vitoria, Oviedo, Pontevedra y La Coruña. Adicionalmente, también se va, no a desplegar, pero puntualmente a desinfectar los centros de control de la Dirección General de Tráfico de Madrid, de Málaga, de Valladolid y Zaragoza. Eso es a día de hoy. Para la Unidad Militar de Emergencia, pero repito que también hay unidades del Ejército de Tierra y de la Armada, concretamente con la Infantería Marina, que también están colaborando en el despliegue. Un asunto que ha estado presente en los medios durante estos últimos días, especialmente desde ayer, es la petición de la Comunidad de Madrid para dar de comer a los menores en riesgo de exclusión durante la crisis, a través de cadenas de comida rápida. Señor Simón, ¿tiene alguna cuestión relacionada con esta que decirnos? Vamos a ver, lo que no podemos es permitir que esta crisis haga que la gente se muera de hambre. Yo entiendo que hay medidas que se tienen que tomar. Sí que es cierto que lo ideal es que estas medidas se tomen coordinadas y consultadas entre las diferentes administraciones y que no haya grandes discrepancias entre unas comunidades y otras a la hora de... Pero el sistema, tanto sanitario como el sistema social que tenemos en España, cubre y tiene que cubrir las necesidades de todos los diferentes grupos sociales y más de aquellos en riesgo de exclusión. No es mi área de especialidad, pero sí que entiendo que este tipo de medidas de alguna manera se tienen que tomar, pero lo ideal es que se tomen de forma coordinada entre las diferentes administraciones. Varios casos de casuística personal, pero que me gustaría trasladarle, Fernando Simón, de Ciudadanos Anónimos. Mi trabajo es el deporte. ¿Puedo seguir practicándolo al aire libre? Circunstancias que plantean con respecto a las mascotas. ¿Durante cuánto tiempo puedo sacar a mi perro? Y un caso muy concreto de una mujer que nos dice: mi padre, diabético, 80 años, vive solo, insulina 3 veces al día, picos glucémicos habituales, pesa cada gramo que come, puede tener hiperglucemias peligrosas, necesita caminar 2 veces al día, 45 minutos. ¿Cómo se contempla esto? Bien, empezaré por la última, porque está contemplado el que las personas puedan salir para acompañar, ayudar o trabajar con personas que lo requieran. Por ejemplo, este es uno de esos casos. Y si es necesario por prescripción médica que tenga que salir para dar los paseos, puede hacerlo incluso acompañado. Si no he interpretado mal el decreto, es una de las figuras que están contempladas. En cuanto a las mascotas, el paseo habitual, la diferencia con las mascotas no es el tiempo, la diferencia con las mascotas es la forma de relacionarse entre los dueños de las mascotas entre sí. Es lo que no interesa. Si lo que queremos es que no haya un contacto directo entre personas que pueden estar infectadas, lo que no podemos es seguir manteniendo las mismas habitudes de relación entre los dueños de esas mascotas, pero la salida de sacar a pasear la mascota no se ha limitado a un tiempo mayor o menor, sino al habitual. En cuanto al deporte, el Real Decreto es muy estricto. El Real Decreto prevé que no se debe salir nada más que para lo imprescindible. Este caso concreto no sabría ahora mismo responder cuál es la posición adecuada. No sé si mis compañeros del Ministerio del Interior tienen alguna directriz al respecto. Es una situación complicada que a lo mejor tenemos que discutir.
Hombre, yo lo que he dicho desde el principio es que todas estas medidas se aplican con muchísima flexibilidad. Nosotros hemos pedido a la policía, a la Guardia Civil, a todos los que salen a la calle que tengan mucha flexibilidad, que tengan mano izquierda y que en cada momento valoren la situación. Yo creo, de hecho, es lo más razonable. Igual que hay personas que tienen necesidad de salir a trabajar, y yo, de hecho, ayer, para facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todo el equipo que está trabajando conmigo, que son un número importante de personas, les firmé una carta explicando que cuando iban por la calle para venir al Ministerio de Sanidad o para volver a sus casas, estaban haciendo un trabajo de servicio público y que tenían que acudir. Yo entiendo que hay situaciones, como dice el comisario general, que se tienen que valorar cada caso y que no podemos tampoco generalizar. Hispanidad. ¿Podría analizar de forma un poco más amplia la relación entre incremento de fallecidos e incremento de curados? ¿Qué significa vamos bien o vamos mal, doctor Simón? Vamos como se esperaba. El problema, como se espera respecto al número de casos que tenemos, el número de altas o curados es progresivo. Sabemos que el promedio medio de la enfermedad, sobre todo en los que están hospitalizados, puede ser de entre 14 y hasta 20 o 28 días los que están en UCIs, con lo cual, si llevamos aproximadamente un mes, poco más, desde que se inició la epidemia en España, había algunos casos previos, pero desde que se inició la epidemia en España llevamos aproximadamente un mes, esperaríamos tener alrededor de lo que tenemos, como un 10% de casos curados. De hecho, en la Comunidad de Madrid, que fue donde primero se inició, tenemos hasta 19% de personas dadas de alta. Sí que es cierto que el número de fallecidos está en general por encima de lo esperado, pero tiene un peso muy importante lo que decía antes, los primeros brotes que se produjeron y alguno que se ha producido posteriormente en residencias de ancianos, con lo cual nuestra población de riesgo de fallecimiento son algunos grupos frágiles asociados a hospitales, algunos grupos frágiles asociados a centros sociosanitarios o residencias que obviamente incrementan esa probabilidad de fallecimiento. Dicho eso, el número que tenemos hasta ahora para las poblaciones o los grupos de riesgo que tenemos hasta ahora es perfectamente comparable al de cualquier otro país que está sufriendo la epidemia. El diario digital catalán E-Notícies pregunta a María José Rayo: en el metro de Barcelona también se ha dado algún pequeño episodio de aglomeración, pero ¿de quién es la competencia ahí? La competencia de la Autoridad de Transporte de Barcelona, la ATV, Autoridad de Transporte de Barcelona, es de la Generalitat de Cataluña y esa autoridad aglutina varios municipios de la zona. Ya se ha acabado el acoplamiento. Sí, sí, bueno, ya había terminado. Bien, para el GEMAT, y vamos acabando porque tendrán cada uno que dedicarse con sus respectivos equipos al trabajo en cada ministerio. Ha solicitado, Defensa va a abrir el hospital de campaña Role 4 desplegado en una base junto a Retamares, pregunta Radio Nacional. ¿Lo ha solicitado el Sistema Nacional de Salud? De momento, para empezar, el único Role 4 que existe es el Hospital Gomezulla. Entiendo la pregunta sería para un Role 3, que en estos momentos no tenemos capacidad, solamente tenemos capacidad hasta Role 2 y no ha sido solicitado todavía por el Sistema Nacional de Salud. En cuanto sea, se valorará y se verían las consecuencias. Finalizamos con una pregunta para los directores operativos de la Guardia Civil y de Policía Nacional. Business Insider en España nos pregunta: ¿han detectado indicios de ciberdelincuencia en bulos, fake news, que se aprovechan de la crisis del coronavirus? Comentaba en mi intervención, y también en el lado de policía, de los riesgos que esta situación actual de quizás uso intensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación tiene para que se puedan propagar situaciones de riesgo, especialmente aquellos que están menos acostumbrados a usarlo. Por nuestra parte, las unidades de investigación se dedican preferentemente al estudio y monitorización de redes para descubrir este tipo de comportamientos. Aquí, una vez más, pedir la colaboración ciudadana para su propia seguridad, sus costumbres seguras en este ámbito, que acudan a las páginas de información de la Policía y de la Guardia Civil y que no duden en absoluto
en denunciar aquellos hechos que prevean, que presuman, que supongan que es un ilícito. Finalizamos, aunque ahora daremos un último turno si quieren añadir alguna cosa más. El Handelsblatt alemán pregunta, dado el cierre de fronteras, ¿cómo puede asegurar el Gobierno que no hay demora en el transporte de mercancías? De Transportes trabajaremos intensamente con el Ministerio del Interior para facilitar los pasos de fronteras de mercancías que no están afectados por este cierre de fronteras. O sea que esto. Y sí que me gustaría aprovechar esta pregunta para hacer un reconocimiento y todo el agradecimiento desde el Ministerio a todos los profesionales, tanto de transporte público de personas como de transporte de mercancías, que garantizan que funcione el transporte público y que nuestros supermercados puedan estar abastecidos, nuestras farmacias, el sistema sanitario. La verdad es que a veces nos olvidamos de la importancia que tienen todos estos profesionales y la dedicación que están teniendo en este periodo tan difícil. O sea que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, todo nuestro agradecimiento por esta gran implicación y por la profesionalidad con la que están desarrollando su trabajo. Pues si hay algún otro mensaje que dirigir de cierre a la población y a los medios de comunicación. Fernando Simón. Yo creo que el mensaje está escrito ahí. Si la cámara puede enfocar al mensaje, esto lo vamos a ganar si jugamos todos juntos. Gracias. Muchas gracias a todos. Creemos haber detectado el problema del acoplamiento. Puede ser el Apple Watch de la señora Rayo, quizá en su muñeca. Y mañana lo evitaremos. Pero bueno, seguramente que es una de las circunstancias que genera también esta solución telemática a la rueda de prensa. Les agradecemos mucho su esfuerzo a todos y gracias también a todos los participantes. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta rueda de prensa que les estamos ofreciendo en directo desde hace casi una hora. Muchos asuntos encima de la mesa que les vamos a ir detallando durante el día en nuestros avances informativos, en los propios programas especiales y en las dos citas con la información a partir de las 2:30 y las 8:30 de la tarde. Pero sí que queremos aprovechar esta ventana que tenemos abierta para contarles lo que está pasando, ese recuento oficial de datos que ha ofrecido el propio Fernando Simón. Ha hablado de un número de casos que asciende en concreto. La comunidad que más lo ha hecho en las últimas horas ha sido Castilla-La Mancha, con 95 más, y suma 6 fallecidos más hasta los 23. Pero encima de la mesa se han quedado también otros asuntos que vamos a repasar y que están ocurriendo aquí en la comunidad foral. Nos vamos hasta el aeropuerto de Pamplona porque estamos muy pendientes también de lo que está pasando con las fronteras. Bueno, pues hemos sabido que el aeropuerto de Noain de momento mantiene su actividad normal y por lo tanto los vuelos a Madrid y Frankfurt, el primero con periodicidad diaria, el de Madrid, y el de Frankfurt 2 días por semana, una vez suspendidos, eso sí, los que unían la capital navarra con Gran Canaria. Sin embargo, se trata de una información que puede variar en cualquier momento y, de hecho, esta mañana el ministro del Interior, Grande Marlaska, señalaba que la operativa de los aeropuertos se ha reducido en un 50% y no se descarta cerrar el espacio aéreo español en el marco del estado de alarma decretado para combatir esta pandemia. Los que sí están suspendidos desde hace unos días son los 2 vuelos semanales entre Pamplona y Gran Canarias utilizados para turismo, y también han sido cancelados los vuelos previstos para esta Semana Santa con salida desde el aeropuerto de Noain destino Marrakech, suspendido también Estambul, Praga, Alsacia, Rusia y Egipto. En este caso ha sido por decisión de los turoperadores cuando aún el Gobierno de España no había decretado el estado de alarma. Y desde esta medianoche lo que también estamos muy pendientes es qué va a ocurrir con los trenes de Renfe. Bueno, pues hemos sabido que se va a reducir el número de trenes y los viajeros en los coches, manteniendo un asiento de distancia entre pasajeros. Fíjense en estas imágenes cómo estaba esta misma mañana la estación de Atocha en Madrid, prácticamente desierta, con más empleados y tripulación de Renfe que pasajeros. Ha habido algún tren que ha salido vacío,
Eso sí, la media de pasajeros a las capitales de provincia ha sido de entre 10 y 12. Y así como ven, estaba el tren de las 11:30 de la mañana, el que viene a Pamplona de Madrid, que por cierto ha salido con media hora de retraso. El convoy ha iniciado su viaje con 14 pasajeros. Y luego estamos también muy pendientes de lo que está pasando en nuestra propia comunidad, con los controles que las distintas policías están llevando a cabo en muchos puntos de la comunidad. Hemos visto controles de policía municipal, de policía foral, varios. Lo que sí que nos advierte la Policía Municipal de Pamplona es de las denuncias que se están llevando a cabo en las últimas horas. Hasta ahora, 14 personas en Pamplona han sido denunciadas por incumplir la normativa que rige el estado de alarma decretado por el coronavirus. En concreto, la Policía Municipal ha denunciado a 7 personas por encontrarse en una bajera, a 2 por estar en un local de hostelería que había abierto incumpliendo la norma, a 3 que estaban paseando, decían ellos tranquilamente, a sabiendas de que la normativa lo prohíbe, y otras 2 por estar dando vueltas en coche sin motivo legal. Y lo que estamos también muy pendientes es de lo que está pasando en los establecimientos de comida, en los supermercados, en los hipermercados, en las distintas tiendas. Al acudir al supermercado, ustedes ya saben que se puede, pero mucho cuidado porque muchos de ellos han decidido modificar los protocolos y modificar los horarios. La mayoría de los supermercados iban a abrir entre las 9 y las 10 de la mañana, las panaderías también, pero lo que está pasando es que se están modificando los horarios, se está cerrando antes, porque es verdad que Navarra está teniendo esa poca actividad por las mañanas y no tanto por las tardes, y algunos establecimientos están recortando los horarios. Quienes habían decidido abrir hasta las 8 de la tarde están recortando, como es el caso de algunas panaderías que tienen previsto cerrar entre las 3 y las 4 de la tarde. Bueno, estamos también muy pendientes de lo que está pasando cuando nos asomamos al balcón. Es verdad que la gran mayoría estamos cumpliendo eso de quedarnos en casa. ¿Qué imágenes nos está dejando también de otra manera lo que está ocurriendo? Bueno, pues así, asomados al balcón, algunos juegan al bingo. Los vecinos de este edificio en Huarte. 66, la imaginación ya lo ven. 6. Y las redes sociales pues se han convertido en un gran aliado para pasar con paciencia y optimismo estos días aislados en casa. Escuchen, escuchen. 17. 1, 7. Eso sí tengo, así tengo. ¿Ahora qué? La tenemos. Que canten muchas líneas y que canten muchos bingos, que estamos necesitados también de vez en cuando de ponerle un poco de sonrisa a esta situación inédita que estamos viviendo todos. Nos seguimos asomando también al balcón para otras cosas. A las 8 de la tarde continúa esa iniciativa para agradecer. Empezó agradeciendo a los sanitarios, pero ahora se agradece a todas las personas que trabajan en los distintos ámbitos sociales, a las personas de la limpieza, a los establecimientos que abren para servir la comida y los productos de primera necesidad, a los periodistas, a los transportistas. Seguiremos aplaudiendo a las 8 de la tarde. Y estábamos también muy pendientes de escuchar a Fernando Simón en esa rueda de prensa, conocer qué es lo que está pasando, sobre todo con las pruebas que se están realizando a las personas que sospechan que pueden estar infectadas de coronavirus. Bueno, pues al término de la rueda de prensa ha habido preguntas y Navarra Televisión ha podido hacer una de ellas. Pregunta lo mismo Navarra Televisión. En Navarra ya solo se hacen pruebas para las personas con síntomas graves, mientras que la OMS recomienda hacerlas a toda la población. Hasta ayer
Se estaban haciendo pruebas a todos aquellos que presentaban sintomatología, fue progresivamente, al principio era un poco más restrictivo, pero últimamente se estaba haciendo a todas las personas que presentaban una sintomatología y podían ser casos sospechosos. Lo cierto es que todo esto conlleva una logística muy importante que en un momento determinado, con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de 2 o 3 días. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Hay equipos trabajando duramente para ello y el objetivo es precisamente ese. En España somos muy conscientes de que una de las mayores medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión en la población. Eso lo tenemos clarísimo. Bien, es cierto que con las medidas que ha tomado el Gobierno en estos días, el aislamiento de la población está casi asegurado, pero aún así no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas. Yo creo que eso no va a ser mayor problema y vamos a seguir sin problemas las recomendaciones de la OMS, que de hecho son las mismas que España viene diciendo desde hace tiempo. «20 minutos para la 1 del mediodía. Les estamos ofreciendo en directo este avance informativo con las últimas novedades al respecto de lo que está pasando. Nosotros hacemos ahora un alto en el camino y a partir de la 1 del mediodía nos vamos hasta el Palacio de Navarra, porque allí hay comparecencia también institucional en Carlos III. Así que les esperamos.